Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Este es el segundo vídeo de nuestro curso de programación y base de datos y vamos a enfocarlo sobre Postgres, sobre la base de datos PostgreSQL. Como comentábamos en el vídeo presentación, que hablábamos de que íbamos a usar esta base de datos, os decíamos que ya contaríamos en su momento por qué la habíamos elegido. Y es lo que vamos a hacer. Este vídeo va a tener dos partes. Por un lado, la primera parte, que va a ser un poco rollo teórica, donde vamos a contaros características principales de Postgres y por qué hemos elegido esta base de datos. Y hemos incluido al final una segunda parte en la que vamos a ver la instalación de Postgres tanto en Windows como en Linux. Era una cosa que inicialmente no pensábamos hacer porque pensamos que era muy sencillo y no tenía ningún tipo de complicación, pero bueno, en el vídeo anterior nos dejaron un comentario preguntándonos si lo íbamos a hacer y nos lo hemos replanteado y lo hemos incluido en este vídeo. Lo veremos en la segunda parte. Bueno, vamos a ver. PostgreSQL. ¿Qué es Postgres? PostgreSQL es un gestor de base de datos relacional. No sé si algunos sabréis y conoceréis Postgres, para otros es nuevo. En el mundo de las bases de datos de software libre tenemos dos grandes bases de datos, Postgres y la archiconocida MySQL. MySQL está en todas partes y la conoceréis prácticamente todos o habréis oído hablar de ella. Y luego tenemos, pues en el mundo de las bases de datos comerciales, la todopoderosa Oracle y otras muchas que hay por ahí, Sybase, DB2, IBM, etc. Hay muchísimas gestores de bases de datos relacionales comerciales. Bueno, como el curso que queríamos hacer iba enfocado al software libre, pues teníamos dos candidatos, Postgres y MySQL. No sé si muchos conoceréis la historia de MySQL. MySQL, cuando empezó, la idea principal cuando se creó fue el de crear un gestor de base de datos sencillo, muy rápido y muy configurable. No, en ningún momento la idea inicial era hacer un gestor de base de datos robusto, potente y profesional. No. La idea era poder mover una pequeña cantidad de datos de forma muy deprisa, muy sencilla y hacerlo eficientemente. De hecho, por eso triunfó en Internet. Supongo que os habréis fijado que casi todos los gestores de contenidos de páginas web o tiendas electrónicas que hay en Internet, todas tienen un MySQL detrás. ¿Por qué? Porque es rápido, es sencillo y es configurable y está para cualquier sistema prácticamente. Esa fue la idea inicial de MySQL. Luego con el tiempo, pues bueno, ha seguido otros derroteros y ha derivado en otras cosas que no sé si muchos sabréis. Al final ha acabado convirtiéndose en una base de datos prácticamente comercial, aunque haya versión gratuita, sobre todo desde que la todopoderosa Oracle lo compró, se hizo cargo de MySQL. Pues bueno, el código fuente no está a disposición, es un código cerrado y bueno, lo podemos seguir usando, pero no es de nuestro agrado. Sin embargo, PostgreSQL es una base de datos open source en la que tenéis a vuestra disposición, si queréis, todo el código fuente de la propia base de datos. Es totalmente libre y abierta. No hay ninguna compañía comercial por detrás y todo el software está hecho por una comunidad de desarrolladores que lo hacen de forma libre y gratuita. PostgreSQL fue una base de datos que nació a partir del mismo grupo de desarrollo que creó la base de datos Ingres. De hecho, Postgre viene de PostIngres. Inicialmente el planteamiento al crear esta base de datos fue el de hacer una base de datos robusta, potente y con gran capacidad. No fue como MySQL, que fue una cosilla, digamos, no es de andar por casa, pero una base de datos muy sencilla y rápida. No, Postgres, desde un principio el planteamiento fue hacer una base de datos potente y robusta y que siguiera los estándares. Entonces estas son las principales razones por las que nos hemos decidido por Postgres. Es una base de datos que puede estar al nivel de bases de datos comerciales y caras y que es completamente gratuita. Si que entráis aquí en la página de Postgres, pincháis en About, aquí podréis ver, bueno, unas pequeñas características. Ahora vamos preparando una presentación en la que veremos características más reseñables de esta base de datos. Bueno, vamos a verle, lo comentamos un poquito. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver principales características, más que nada en las que destaca Postgres. En el caso de Postgres,
tiene un sistema para gestionar los accesos concurrentes. Uno de los grandes problemas de las bases de datos importantes es la gestión de la concurrencia, ¿eh? Como cuando varios accesos se hacen sobre el mismo dato, hay que bloquear ese dato para que no se produzcan conflictos e inconsistencias en la base de datos. Postgres incorpora un sistema propio, que no es el clásico bloqueo por tablas o filas, y es un bloqueo especial que maneja muy bien la concurrencia. Una de las características más reseñables de Postgres es el cumplimiento estricto de estándares SQL. Bueno, todo aquel que trabaja en informática o que le guste sabrá que los estándares son el gran cachondeo de la informática. Ahí se dedican a generar unos estándares en comunicaciones, en programación, en todo, que luego los fabricantes y los desarrolladores deciden seguir o no seguir, o adaptar una parte, o hacer su propio estándar a su gusto. En el caso de Postgres, cumple estrictamente los estándares ANSI SQL. Con lo cual esto nos asegura que cualquier sentencia SQL que esté en el estándar va a funcionar perfectamente bien en Postgres sin ningún tipo de problema. Otra de las características de Postgres son las transacciones 100% ACID. Bueno, ¿qué es esto de ACID? El que haya estudiado algo de base de datos sabrá lo que es, y el que es simplemente aficionado pues a lo mejor no sabe lo que es. Os lo vamos a contar un poco. ACID es un acrónimo, lo pone aquí, de Atomic, Consistency, Isolation and Durability. Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿Y qué es este rollo? Vale. Atomicidad es una propiedad que nos garantiza que cuando se realiza una operación sobre la base de datos, o se realiza o no se realiza, pero no se puede quedar en un estado de inconsistencia. Es decir, lanzamos una consulta, una actualización o una inserción en la base de datos, o se completa totalmente la operación o no se llega a realizar, pero no se quedan datos por ahí perdidos, ni inconsistencias, ni registros a medias. Eso es lo que nos garantiza la atomicidad. La consistencia lo que nos garantiza en este caso es que solo se van a intentar llevar a cabo aquellas sentencias que se puedan acabar. Vale, ¿qué significa esto? Pues si nosotros vamos a realizar, por ejemplo, un borrado de un registro, antes de que se vaya a borrar, se va a comprobar la integridad referencial, si tiene alguna dependencia con algún otro dato de otra base de datos, de otra tabla, y si no se puede borrar, no se va a iniciar esa ejecución de esa sentencia. Siempre para intentar proteger y que los datos siempre sean consistentes. Luego está el aislamiento. El aislamiento, ¿qué significa? Pues que cuando lanzamos una operación sobre la base de datos, esa operación nunca puede afectar a ninguna otra que se esté ejecutando en la base de datos. No puede haber un efecto colateral de, al hacer yo algo, modifique, interfiera o moleste a otra operación que se está realizando sobre la misma. Y durabilidad, que es la última propiedad, que es la propiedad que nos garantiza que una vez que se ha producido una ejecución correcta de una sentencia, va a permanecer en el tiempo. Es decir, hacemos algo sobre la base de datos, pase lo que pase después, esa modificación, esa consulta, esa inserción, lo que sea, va a permanecer en la base de datos y no se va a ver alterada. Bueno, básicamente eso es lo que consiste ACID. Si queréis más información, en internet podéis encontrarla. Una de las cosas importantes de Postgres es que tiene una amplísima variedad de tipos de datos. Montones. Todo tipo de datos numéricos, de texto, de fechas, de ediciones de red, de tipos de datos geométricos y muchísimos más. Tenemos gran variedad. Y luego tenemos la enorme ventaja de que podemos crear cualquier tipo de datos que queramos. Existe el tipo de datos creado por parte del usuario y podemos definir nuestros tipos de datos compuestos, como hacemos en muchísimos lenguajes de programación. En este sentido es una base de datos muy abierta. Postgres nos permite almacenar lo que se llaman blobs, objetos binarios largos. Podemos almacenar audio, fotos, vídeos dentro de la propia base de datos. Es una cosa que, vista después de mucha experiencia, personalmente no nos gusta mucho. Preferimos almacenar este tipo de ficheros en una estructura de disco y no meterlo dentro de la base de datos. Pero bueno, que sepáis que se puede hacer. Postgres tiene integridad referencial,
Cuando algo se crea en la base de datos se generan unas dependencias y la propia base de datos no permite que se rompan esas dependencias. Siempre nos va a recordar si algo no está correcto cuando operamos sobre ella. Bueno, Postgres tiene un tamaño de base de datos ilimitado. De tabla, creo que son 16 teras o así, vamos. Fila, índice y registros ilimitado. Es decir, la base de datos puede crecer tanto como queramos. No hay una dependencia de tamaño de base de datos máxima ni nada. Ahí podemos generar todo lo que queramos. Con lo cual, la base de datos puede ser todo lo grande que queramos. Implementa una seguridad estándar basada en usuario y grupo. Puedes definir tantos usuarios y grupos como quieras y asignar los permisos correspondientes a nivel incluso de objeto de la propia base de datos, a nivel de tabla, de accesos, de todo. Eso lo veremos cuando veamos sobre todo pgadmin. Veremos cómo gestionar toda esta serie de permisos y cómo gestionar usuarios y grupos. Bueno, permite todo tipo de joins entre tablas. Cross, inner, outer, left, right, el que queramos. Está admitido todos. Soporta vistas según el estándar ANSI. Como vimos al principio soportaba el estándar ANSI SQL. Y como está definido ahí, puedes realizar cualquier tipo de vista sobre las tablas de la base de datos. Permite realizar funciones definidas por el usuario, lo que siempre se han llamado los procedimientos almacenados. Aquí en Postgres se llaman funciones definidas por el usuario, pero vamos, básicamente viene a ser lo mismo. Y se pueden escribir en un montón de lenguajes. CSQL, TCL, Perl, bueno, incluso Java, si queréis. La propia base de datos ya incorpora un montón de librerías y de funciones preinstaladas para realizar operaciones matemáticas, de fechas, con cadenas de caracteres, geométricas. Ya vienen incorporadas en la propia base de datos y seguramente cuando empecemos a trabajar sobre ella veremos algún ejemplo de este tipo de funciones incorporadas. Como no, incorpora los triggers, como cualquier base de datos que se precie, y pueden ser escritos en cualquiera de los lenguajes soportados, los que hemos visto antes. Otra característica peculiar de Postgres es que soporta tablas temporales. Podemos definir a nivel de ejecución, cuando estamos ejecutando un programa o una sentencia, el crear una tabla temporal que va a persistir durante el tiempo de ejecución de ese programa o de lo que sea, y al finalizar la sesión va a desaparecer automáticamente y se va a eliminar. Con lo cual nos facilita hacer algunos tipos de operaciones y almacenar datos temporales en tablas. Parte importante en una base de datos profesional, que se pueda realizar backup online. Esto es una de las cosas que sí que veremos seguro en alguna parte del curso, cómo realizar backup de los datos de Postgres, tanto manual, nosotros mismos, como programarla para que se haga desatendida. Y otra parte importante que tiene Postgres es que existe la replicación de datos entre servidores. Puede ser síncrono y asíncrono, maestro esclavo o multimaestro. Esa es, digamos, la parte más complicada de Postgres y no sé si al final la veremos o no la veremos. Y esta es la presentación de Postgres. Ya hemos visto más o menos sus características principales. El que quiera saber aún más sobre ella, pues puede buscar aquí en la página de Postgres. Hay una página por ahí de Postgres español, pero vamos a verla. No sé la verdad qué información contiene. Aquí tenemos Postgres SQL en español. Vale. Bueno, la página no se ve muy bien aquí. Vale, aquí está. Podéis consultarla. Bueno, ya hemos visto esta primera parte rollo. Y ahora vamos a ver primero instalación de Postgres sobre Windows y luego instalación de Postgres sobre Linux. Y ya daríamos por finalizado este vídeo. Bueno, vamos con las instalaciones. Bueno, aquí estamos en Windows 7 64 bits. Vamos a proceder a instalar PostgreSQL en Windows. Bueno, primero nos bajamos el instalador. Para ello simplemente buscamos en Google, ponemos PostgreSQL
Vamos a buscar. Aparecen un montón de opciones. Siempre que os dejéis un software es recomendable hacerlo de la página oficial, para no llevarse luego sorpresas. En concreto, la página oficial es www.postgresql.org. Vale, entramos en la página, está en inglés, pero no tiene ningún problema. Vamos a download y aquí nos aparece la lista de sistemas operativos soportados por Postgre. Como podéis ver, prácticamente están todos los que existen: Windows, Mac, distribuciones de Linux, FreeBSD e incluso Solaris. Elegimos Windows. Aquí nos comenta que esta versión de PostgreSQL, la de Windows en concreto, ya incluye pgadmin. Bien, así ya viene incorporado y no hay que instalarlo aparte. Pinchamos en Download y nos manda a la página comercial de Postgres, que es EnterpriseDB. Aquí elegimos, por ejemplo, la última versión que hay en este momento, que es la 9.3.4, y la versión correspondiente a nuestro sistema operativo. Pinchamos, sale la página de descarga, tarda un poquito en iniciar, como todo este tipo de páginas, y aquí nos sale el fichero en cuestión. Vale, sería darle a guardar archivo y esperar a que se descargara. No lo vamos a hacer porque ya lo tenemos descargado para no perder tiempo. Bueno, ya tenemos el fichero, cerramos el navegador y buscamos en descargas, y aquí tenemos nuestro instalador de Postgres. Doble clic, ejecutar, y ahora pues a esperar a ver qué nos pregunta. Esto, como todos los programas de Windows, prácticamente es darle a siguiente, siguiente, siguiente. Vale. Nos pregunta dónde queremos instalar Postgres. Podéis dejarle perfectamente por defecto la dirección que viene de Program Files, por ejemplo, o cambiarla a otra unidad donde queráis instalarlo. Dónde vais a almacenar los datos. Lo que es el software puede estar independiente de los datos. En este caso lo vamos a dejar por defecto todo, porque a efectos de un curso no necesitamos cambiar nada. Y aquí, muy importante, nos pregunta la contraseña del usuario administrador de la base de datos. El usuario se llama Postgres y la contraseña vamos a poner lo mismo: Postgres. Siguiente, el puerto sobre el que trabaja la base de datos. Vamos a dejar el que viene por defecto. La configuración regional, si queremos cambiar idioma y demás. Le decimos que por defecto coja la que tiene el sistema operativo, que en este caso es correcta, español. Y a instalar. Bueno, como observáis, la instalación es bastante rápida. Esto irá en función del ordenador sobre el que lo instaléis. Ahora está inicializando la base de datos, por eso tarda un poquito más, porque está creando las instancias y configurando la base de datos de configuración.
Bueno, voy a parar el vídeo porque está tardando un poco y ahora lo continúo cuando acabe. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Ya ha acabado la instalación. Cuando acaba la instalación de Postgres y acaba de inicializarla y arrancarla, nos pregunta si queremos lanzar Stack Builder. Bueno, esto es una herramienta que te permite descargarte módulos y plugins para Postgres. Bueno, pues aquí podéis hacer lo que queráis. En este caso, pues vamos a verlo. Vamos a instalarlo también. Tenemos que elegir el servidor sobre que lo queremos instalar. Puede ser un servidor remoto o este que tenemos aquí en local. Elegimos el local, que es el que acabamos de instalar. Y sale una lista de aplicaciones y plugins para Postgres. Desde driver ODBC, JDBC, PGAgen, es un sistema para automatizar tareas en Postgres que a lo mejor veremos en algún curso, ya veremos. Otras versiones de Postgres, pues si queremos actualizar o volver a una versión anterior. Herramientas, estas son herramientas que son de pago y te puedes bajar versiones de demostración para probarlos. Software de replicación, que si es posible que veamos al final del curso. Extensiones espaciales. PostGIS es un módulo muy interesante, es para almacenar coordenadas, capas, mapas, todo lo relacionado con posicionamiento global, lo que es un GIS, vamos, y puedes añadirle el módulo a Postgres. O aquí tienes herramientas de desarrollo web, PHP PGAdmin y Apache con PHP. Bueno, como inicialmente no necesitamos nada de esto, ya lo hemos visto, no seleccionamos nada. Bueno, nos dice que tenemos que seleccionar al menos un paquete para continuar. Pues le damos a cancelar y nos quedamos tan panchos. Bueno, pues ahora miramos aquí en el administrador de tareas y si todo ha ido bien, veremos que tenemos Postgres por aquí funcionando. Mira, aquí está las distintas estancias de Postgres funcionando como servicio. Podemos verlo aquí también, que se habrá instalado como un servicio con inicio automático. Aquí está, efectivamente, Postgres. Vamos a ver los archivos que ha instalado. Están en C, Program Files, y aquí está, PostgreSQL. Versión 9.3. Y aquí tenemos en la carpeta datas donde se va a almacenar todas las bases de datos. Esto que veis aquí ahora son las distintas bases de datos que incorporan la propia configuración de Postgres y sirven para su buen funcionamiento. Veremos en algún momento del curso cómo hay que tocar algunos de los ficheros que hay en esta carpeta para realizar ciertas tareas. Y bueno, y como veis no tiene más la instalación. Básicamente es descargar el software y todo siguiente. Bueno, y esto es la instalación en Windows. Lleva un par de minutos o tres y no tiene mayor misterio. Bueno, vamos ahora a realizar la instalación de Postgres sobre Linux. En concreto una distribución Ubuntu, la 14.04 en concreto. Aquí es tan sencillo como irnos al centro de software de Ubuntu. Buscamos por Postgres SQL. Y la primera opción que nos aparece es la base de datos Postgres. Aquí la tenemos, versión 9.3. Vale, le damos a instalar. Ahora nos preguntará el password del administrador para realizar la instalación. Se lo damos y se inicia la descarga e instalación de Postgres. Es una instalación bastante rápida y, como veis, muy sencilla. Vale, pues ya tenemos Postgres. Ahora, ¿qué nos faltaría? En
en Linux no es como en Windows. Aquí Postgres no incorpora pgadmin. Es una herramienta que viene aparte y que debemos instalar aparte. Tampoco tiene mayor misterio, ¿eh? Exactamente igual que Postgres. Instalar y se descarga y se instala. Vale, pues ya tenemos Postgres y pgadmin. Vale, si os habéis fijado, en Windows cuando hemos instalado Postgres nos ha ido haciendo una serie de preguntas según lo íbamos instalando, como dónde queríamos instalar los ejecutables, en qué carpeta queríamos meter datos, la base de datos. Nos ha preguntado la contraseña del administrador de la base de datos e incluso el puerto sobre el que iba a trabajar la base de datos. Aquí, si os habéis fijado, no nos ha preguntado absolutamente nada. Ha sido una instalación automática y opaca en la que no tenemos ni idea de dónde han ido a parar las cosas. Bueno, pues vamos a ver un poquito dónde está cada cosa. Nos abrimos el administrador de archivos, nos vamos al equipo y si nos vamos a etc, aquí buscamos por Postgres. Vale, tenemos una carpeta Postgres, versión 9.3, main, y aquí tenemos todos los ficheros de configuración de Postgres. Vimos en Windows dónde estaban, aquí en Linux están en esta carpeta de aquí. En concreto tenemos aquí el fichero de configuración de Postgres, postgresql.conf. Aquí está toda la configuración de Postgres. ¿Veis? Aquí tenemos Data Directory. Aquí es donde se nos van a guardar los datos de la base de datos, en esta carpeta. Tenemos el fichero de configuración de acceso. Este fichero, cuando vayamos a hacer alguna tarea en el curso, como son automatizar backups y demás, veremos que hay que tocarlo. Pero bueno, tocarlo lo justo. Tenemos el puerto sobre el que trabaja la base de datos, 5432, igual que en Windows. Y montones de opciones más. Como recomendación, cuando instalamos este tipo de programas, no tocar nada. Tal como viene por defecto, nos va a funcionar perfectamente, y tocar algo sin saber exactamente y muy bien lo que hacemos puede resultar catastrófico. Con lo cual, este fichero está aquí y lo dejamos como está. Nos olvidamos de él. En su momento, cuando tengamos que tocar algo, si lo tocamos, ya lo veremos poquito a poco. Entonces, por ejemplo, pues vamos a ver dónde van a ir los datos. Los datos ahí estaban en la carpeta, va var, lib y Postgres. Aquí la tenemos. Vale, ahora vamos a ver una cosa. Si intentamos acceder a esta carpeta, no nos va a dejar acceder. ¿Por qué no nos deja acceder? Cuando instalamos Postgres en Linux, lo primero que hace la instalación es crear un usuario del sistema que se llama Postgres. Y realiza toda la instalación de Postgres sobre ese usuario. Ese usuario es el que tiene los privilegios y los permisos para acceder a todas estas carpetas y ficheros. Con lo cual, como no somos los poseedores de las mismas, no nos va a dejar. Si quisiéramos cotillear qué hay dentro de aquí o cómo es, podemos siempre recurrir a nuestro amigo el terminal de Linux. Es una utilidad que siempre acabamos usándola. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues bueno, pues por ejemplo ejecutamos como administrador el Nautilus para abrirnos una ventana del navegador de archivos como si fuéramos superusuario. Metemos la contraseña de acceso. Vale, y se nos abre una ventana aquí de administrador de archivos, pero con permisos de superusuario. Y ahora sí, nos vamos a var, lib, buscamos Postgres, 9.3, main, y ahora sí que ya hemos podido entrar dentro. Aquí van en carpetas los datos, y como recomendación, igual que los ficheros de configuración, aquí lo mejor no tocar nada. La propia base de datos se encarga de gestionar y organizar los archivos como ella los necesita, y tocar aquí cualquier cosa pues puede resultar una catástrofe total. Lo vemos como curiosidad, pero no lo tocamos nunca, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos ahí donde están los datos. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda que no sabemos qué contraseña tiene el administrador de la base de datos. Se ha instalado y no tenemos ni idea de cuál es, con lo cual no podríamos acceder a la base de datos. ¿Cómo fijamos una contraseña para el administrador de Postgres? Bueno, pues volvemos a recurrir a nuestro amigo el terminal y vamos a ejecutar lo siguiente. Os lo voy a ir explicando. Sudo -u Postgres. ¿Qué significa esto? -u
es que vamos a suplantar la identidad de este usuario. Vamos a ejecutar todo lo que pongamos en este terminal como si fuéramos el usuario Postgres en vez de nuestro propio usuario. Y en concreto queremos ejecutar PSQL. PSQL es una herramienta para trabajar con Postgres en línea de comandos, para pasarle sentencias SQL. Y le decimos a PSQL que nos queremos conectar con Postgres. Como siempre, nos pide la contraseña del superusuario. Se la damos. ¿Vale? Y ya estamos dentro de PSQL. Aquí si ponemos help, pues nos dice que estamos usando PSQL y que es un interface en línea de comandos para Postgres. Vale. Entonces aquí podríamos ejecutar cualquier sentencia SQL dentro del estándar SQL. En concreto, como lo que queremos es ponerle un password al usuario Postgres, pues nos vamos a la sentencia correspondiente. Alter user, usuario que queremos cambiar, Postgres, y lo que queremos cambiar, que es el password del usuario. Ponemos el nuevo password entrecomillado, con comillas simples, y vamos a poner como password el mismo nombre de usuario. Vale, esto es lo que nunca se debe hacer. Nunca se debe poner en un usuario como password el propio nombre del usuario. Esto va contra la primera ley de la seguridad informática. Pero bueno, como estamos en un curso y no queremos complicarnos la cabeza, lo vamos a poner. Pero ya sabéis, no hagáis nunca esto, y menos en un entorno de trabajo empresarial. Esto, vamos, es una locura. Acabamos la sentencia con un punto y coma y la ejecutamos. Vale, aquí tenemos alter role. Es decir, PSQL nos confirma que se ha modificado el rol de ese usuario. Vale, pues ya tenemos que ya lo hemos modificado. Nos salimos de PSQL, no lo queremos usar para nada más, y cerramos el terminal. Bueno, pues ahora vamos a hacer la conexión desde pgadmin con la base de datos. Abrimos pgadmin y este es pgadmin. Como podéis ver, aquí no hay nada, está todo vacío. Y tenemos que establecer una conexión con la base de datos. Pinchamos en el icono del enchufe y nos vamos a configurar un nuevo servidor. Como nombre, pues se puede poner lo que queráis. En este caso vamos a poner Postgres SQL en local. Vale, host, pues localhost. Aquí si estuviéramos trabajando contra una máquina remota, pues podríamos poner la dirección IP de esa máquina o el nombre de host de esa máquina si está definido en la DNS. Como puerto dejamos 5432 porque es en el que se está ejecutando la base de datos. Si hubiéramos cambiado ese puerto, pues hubiéramos puesto aquí otro puerto distinto. Vale. Servicio lo dejamos vacío. Nos vamos a conectar a la base de datos Postgres, que es la que contiene toda la configuración de la base de datos. Usuario Postgres y password, pues Postgres. Ahora veréis que cuando le dé a aceptar nos va a salir aquí una ventanita diciendo de que se va a almacenar el password que le hemos puesto dentro de la configuración de pgadmin y que al igual que no se debe poner Postgres como contraseña del usuario Postgres, pues que tampoco es recomendable a nivel de seguridad hacer esto. Bueno, si somos muy vagos podemos aceptar y se hará la conexión y se guardará el password, pero yo como costumbre prefiero quitárselo y cada vez que conecte que me lo pida. Damos a aceptar y bien, se ha hecho la conexión. Veis que aquí ahora nos aparece un más, desplegamos, nos aparece el servidor y nos aparece Postgres local. Pinchamos y bien, aquí tenemos que ya hemos hecho la conexión con Postgres. Nos sale una base de datos. Bueno, aquí según vamos haciendo cosas, pues nos salen las típicas pantallas de recomendaciones y de ayuda. Podemos decirle que no nos lo vuelva a mostrar para que no nos esté dando la paliza continuamente o dejarlo y que nos vaya advirtiendo de cosas. Base de datos Postgres, los catálogos que contiene esta base de datos, extensiones, los esquemas. Bueno, lo voy a ver un poco rápidamente porque ya en el siguiente vídeo, cuando veamos pgadmin, vamos a ver todo esto. Los table spaces, los datos de acceso. Aquí tenemos el usuario Postgres, que es el que hemos puesto password y con el que hemos entrado. Y bueno, aquí tenemos todas las opciones de Postgres. Bueno, y hasta aquí es lo que vamos a ver en este vídeo. En el próximo vídeo, pues veremos pgadmin. Entraremos aquí en esto que tenemos ahora y veremos un poquito más en detalle
las opciones, qué se puede hacer con él, que se puede hacer absolutamente todo sobre Postgres y cómo hacerlo. Y veremos algún ejemplillo, alguna cosilla, ¿vale? Pues nada, esperemos que os haya gustado y nos seguiremos viendo por aquí. Un saludo a todos.